Adjuntar un desastre natural en película es casi siempre un evento raro, especialmente cuando el desastre golpea con poco o ningún aviso. Los terremotos son un ejemplo perfecto de esto. Afortunadamente contamos con cámaras de circuito cerrado en todo el mundo, filmando constantemente cada momento despierto. Son imágenes como estas las que te hacen apreciar la vida y respetar el poder de la madre naturaleza. Desde un aeropuerto en Filipinas hasta un aterrador video que muestra el momento en que un terremoto de magnitud 7.8 golpea un cruce fronterizo en Tíbet. Aquí hay 5 de los terremotos más fuertes capturados en cámara. En los Estados Unidos, asociamos más comúnmente los terremotos con el estado de California. Pensamos en las imágenes de la falla de San Andrés, así como en los numerosos terremotos en lugares como San Francisco, Los Ángeles y San Diego. Sin embargo, hay otro lugar que no solo experimenta muchos terremotos, sino que son igualmente poderosos. La única razón por la que no escuchamos tanto sobre ellos es porque esta área no tiene una población densa. Estamos hablando, por supuesto, del estado de Alaska. En 2018, la ciudad de Anchorage, Alaska, fue golpeada por un terremoto de magnitud 7.1. Ese día, una familia estaba disfrutando de su tiempo en casa cuando su casa comenzó a temblar violentamente. Las cámaras de seguridad de su hogar estaban grabando cuando ocurrió el terremoto. Inmediatamente el padre supo exactamente qué hacer y entró en modo de padre completo. Tomó a su hijo y corrió inmediatamente hacia afuera, lejos del peligro de escombros que podrían caer. Poco después, su esposa corrió por la casa y se les unió afuera. Estaban visiblemente afectados, pero todos salieron ilesos. La única pérdida fueron algunas pertenencias en la casa que cayeron desde lo alto. Una parte de Alaska en realidad se encuentra a lo largo de una línea geológicamente activa que rodea el Océano Pacífico, llamada el Anillo del Fuego. Es donde se ubica la mayoría de los volcanes del mundo. Sin embargo, además de ser volcánica, también está llena de actividad tectónica. Esta línea atraviesa la parte sur de Alaska, así como se extiende a lo largo de toda la cadena de las Islas Aleutianas, donde vive la gran mayoría de las personas en el estado, incluidas ciudades como Anchorage y Juneau. Aunque no hubo muertes ni daños graves reportados por este terremoto, fue definitivamente una experiencia aterradora para los residentes. A lo largo del día se registraron más de 80 réplicas de varias magnitudes. 3 de ellas superaron los 5.0 en magnitud y fuerza, lo que realmente mantenía a la gente nerviosa, temiendo que otro terremoto aún más fuerte se avecinara. Afortunadamente, ese no fue el caso. El martes 12 de enero de 2010, un potente terremoto de magnitud 7.0 golpeó la nación de Haití, aproximadamente a 16 millas de la ciudad capital, Puerto Príncipe. La devastación de este desastre fue inmensa. Cientos de miles perdieron la vida y más de 250,000 viviendas fueron destruidas. La escala pura de la destrucción es difícil de comprender, pero en parte se puede atribuir la falta de códigos de construcción adecuados en el país. Las imágenes de CCTV tomadas en el Palacio Presidencial nos muestran lo que sucedió durante el terremoto. Diversas partes del edificio se pueden ver desmoronándose mientras los empleados gubernamentales corren en busca de refugio. El video comienza afuera, donde se pueden ver escombros en la parte inferior de la pantalla. Las siguientes tomas son tomadas dentro del edificio, donde se ven paredes y trozos del techo desmoronándose y cayendo al suelo. El video termina con una nube de polvo arrasando la cámara. Las imágenes del Palacio Presidencial después del terremoto muestran la verdadera magnitud del daño. Este desastre natural fue noticia en todo el mundo, y rápidamente muchas naciones se apresuraron a ayudar, proporcionando asistencia, alimentos, agua y apoyo. Fue un momento en el que todo el planeta parecía detenerse y unirse para hacer lo que fuera necesario. A pesar de esto, los esfuerzos de recuperación han sido lentos en los años que siguieron al terremoto. Aunque el interés y el apoyo internacional disminuyeron, aún en 2017, las Naciones Unidas informaron que todavía hay unos 2.5 millones de haitianos que necesitan ayuda. Cualquiera que conozca la historia de los Estados Unidos, especialmente en términos de desastres naturales, definitivamente conocerá las terribles cosas que la ciudad de San Francisco ha superado. De todos los lugares en América, esta ciudad es especialmente vulnerable, ya que se encuentra en las áreas de 3 líneas de fallas tectónicas separadas. A principios de 1900, la ciudad tuvo que soportar uno de los terremotos más poderosos y costosos que golpearon a una importante área metropolitana en la historia registrada. En la mañana del 18 de abril de 1906, un potente terremoto de magnitud 7.9 golpeó la ciudad.
Aunque el terremoto duró menos de un minuto, el impacto fue inmediatamente sentido y fue especialmente desastroso. Una de las principales razones por las que este terremoto en particular fue tan malo fue porque el epicentro estaba ubicado directamente debajo de la ciudad, lo cual es una ocurrencia increíblemente rara. Los edificios se derrumbaron por toda la ciudad y se desató un incendio masivo que ardió durante días, destruyendo alrededor de 500 bloques de la ciudad. A pesar de una respuesta muy rápida de la gran población militar de la ciudad, el terremoto y los incendios resultantes se cobraron la vida de alrededor de 3.000 personas, dejando a la mitad de los 400.000 residentes de la ciudad sin hogar. En el medio de San Francisco estaba la siempre ocupada Market Street. En el primer video puedes ver cómo era la vida en el cambio de siglo, donde caballos y carros compartían la calle con automóviles y caballeros con sombreros de copa paseaban sin preocupaciones. Eso fue hasta que ocurrió el terremoto. El segundo video muestra la misma calle después del desastroso terremoto y el fuego. Muy pocos edificios quedaron en pie, pero los que permanecieron estaban gravemente dañados. Mientras la gente pasa frente a la cámara, es evidente que todavía estaban en estado de shock por lo que estaba sucediendo a su alrededor. Es un pensamiento sombrío que muchas de las personas en el video estén caminando después de perder sus hogares. Pocos otros desastres naturales en la historia de Estados Unidos han sido tan costosos como el terremoto de San Francisco de 1906. Las montañas del Himalaya son conocidas por varios fenómenos naturales, como el Monte Everest, avalanchas masivas y la leyenda del Yeti. Sin embargo, es posible que no sepas que el Himalaya es uno de los lugares más sísmicamente activos del planeta. En el siglo pasado, la región experimentó 3 terremotos violentos que cobraron miles de vidas cada uno. El más reciente y poderoso ocurrió en 2015. El 25 de abril de 2015, un terremoto de magnitud 7.8 se convirtió en el peor desastre natural que golpeó a Nepal en casi 100 años. El efecto dominó llevó a daños más generalizados a medida que la pérdida de vidas aumentaba. Una de las áreas impactadas fue el cruce fronterizo con Tíbet. Tras investigar, encontraron metraje exclusivo capturado ese día que muestra el momento exacto en que el terremoto golpeó la región. Con el cruce fronterizo en Tíbet a la vista, los lugareños asustados huyen en busca de refugio mientras el mundo tiembla bajo ellos. Las empinadas montañas están propensas a deslizamientos de tierra, y el polvo y la suciedad reducen la visibilidad a niveles extremadamente bajos. Algunas personas tienen prioridades diferentes. Vemos a un hombre filmando el terremoto con un teléfono inteligente, mientras otro toma de la mano a su esposa e hija y corre en busca de refugio. En ese momento, ¿a dónde corres? El video puede transmitir lo aterrador del momento, pero no se compara con la destrucción generalizada que dejó el terremoto a su paso. El desastre en Nepal se cobró 9.000 vidas y destruyó 600.000 estructuras. El terremoto también provocó avalanchas en el Monte Everest, que cobraron 22 vidas, convirtiendo el 25 de abril en el día más mortífero en la historia de las montañas. Los efectos posteriores fueron sin precedentes. Como uno de los países más pobres de Asia, Nepal aún no se ha recuperado por completo de los terremotos de 2015. Sin embargo, hasta 2021, el 92% de la población estaba en camino de mudarse a casas reparadas y renovadas. Trinidad y Tobago es una nación insular e independiente ubicada frente a la costa noreste de Venezuela. Trinidad, la más grande de las dos, permaneció sin ser tocada por los colonizadores del este hasta que Cristóbal Colón reclamó la isla para España en 1498. De hecho, él fue quien la llamó la Isla de la Trinidad, pero dejando de lado la colonización del siglo XV, Trinidad es un punto caliente de actividad sísmica. Según el Centro de Investigación Sísmica de la UWI, el este del Caribe registra 2.200 terremotos cada año. El 21 de agosto de 2018, un violento terremoto sacudió la zona, llevando a los habitantes de la isla a correr por sus vidas. Aquellas personas atrapadas en una tienda de comestibles, que originalmente estaban haciendo algunas compras, se vieron envueltas en el caos. Un hombre y una mujer en el pasillo del arroz se miran y se preguntan en silencio, ¿sentiste eso? Luego el caos se desata mientras los artículos vuelan de los estantes al suelo. Intentan aferrarse a los estantes para obtener apoyo, pero rápidamente se vuelve demasiado peligroso. Finalmente ellos y todos los demás abandonan la tienda mientras la comida inunda cada pasillo. El epicentro del terremoto estaba en la ciudad venezolana de Carúpano, a unas 170 millas de Trinidad.
Aunque hubo diferentes opiniones sobre la intensidad del terremoto, con el Servicio Geológico de Estados Unidos llamándolo 7.3 y el ministro de Interior de Venezuela llamándolo 6.3, afortunadamente nadie perdió la vida y solo hubo daños estructurales menores. Filipinas ha pasado por mucho en los últimos 200 años. Estados Unidos compró literalmente las islas a España por $20 millones en 1898, y luego los japoneses la bombardearon durante la Segunda Guerra Mundial. Mindanao, la segunda isla más grande en Filipinas y la séptima más poblada en el mundo, sufrió las peores consecuencias. Mientras tanto, toda la región siguió siendo vulnerable a poderosos terremotos. En 2019, Cotabato, una pequeña provincia sin salida al mar en Mindanao, fue golpeada por una serie de violentos terremotos que resultaron en una destrucción generalizada. Los trabajadores en un rascacielos experimentaron de primera mano lo poderosos y aterradores que pueden ser los terremotos. Un terremoto de magnitud 6.8 sacudió todo el edificio de oficinas. Las lámparas se balanceaban desde el techo y las persianas de las ventanas ondeaban como si estuvieran poseídas. Los trabajadores corrían y gritaban mientras se dirigían a la salida de incendios, ya que la reacción inicial de todos era salir de allí. Nuestro valiente camarógrafo se quedó atrás para documentar la experiencia, mientras que su colega se asomaba de vez en cuando desde abajo de su escritorio. El terremoto de Cotabato, registrado como un 6.8, se encontraba en el cuarto nivel de la escala de magnitud de terremotos, arriesgando daños extensos en áreas altamente pobladas. Lamentablemente, el terremoto de octubre de 2019 cobró 40 vidas, dejó heridas a 800 personas y destruyó más de 21.000 hogares. Afortunadamente, todos en el edificio de oficinas sobrevivieron al incidente, con la esperanza de que tuvieran algunos días libres para recuperarse. El 11 de marzo de 2011 fue uno de los peores días en la memoria reciente. ¿Cuántos desastres tienen que ocurrir al mismo tiempo para que se asuma que un poder superior tiene algo en contra de un solo país? En ese día, el este de Japón fue golpeado por un terremoto de magnitud 9.1, que desencadenó un tsunami de 133 pies. Como si las cosas no pudieran empeorar, el tsunami provocó un colapso nuclear una vez que tocó tierra. El terremoto en sí fue el más potente que golpeó a Japón desde que comenzaron los registros modernos en 1900. Hasta el 2021, el desastre cobró casi 20.000 vidas y dejó heridas a más de 6.000 personas. Informes de 2015 indicaron que casi 250.000 de personas aún vivían en viviendas temporales. La mayoría de las víctimas no fueron a causa del terremoto, sino porque el tsunami golpeó en medio de temperaturas heladas, dificultando las misiones de rescate. En Ishinomaki, la ciudad con más víctimas, los residentes y las ciudades vecinas solo tuvieron 10 minutos para evacuar antes de que golpeara el tsunami. Al final, el 90% de los fallecidos en la tragedia murieron por ahogamiento. Fukushima sigue siendo radioactivo hasta el día de hoy, pero esos niveles deberían reducirse a la mitad para 2041. Fue uno de los peores desastres naturales en la historia moderna, y esperemos que Japón nunca tenga que lidiar con algo así de nuevo. Con un costo total de más de $360.000 millones estadounidenses, el terremoto y el tsunami de 2011 ostentan el título del desastre natural más costoso de la historia. La ciudad de Puerto Viejo, Ecuador, es conocida por sus hermosos árboles de tamarindo. Es una de las ciudades más antiguas del país, que data de principios de 1500 y se encuentra a unos 20 kilómetros de la costa del Pacífico. El 16 de abril de 2016, un terremoto de magnitud 7.8 sacudió la antigua ciudad hasta su núcleo. El terremoto de 2016 fue el peor desastre natural que golpeó al país desde el terremoto de Ambato en 1949, cobrando 776 vidas, incluyendo a un estadounidense, una monja irlandesa y un empresario italiano. Varios videos de CCTV muestran el momento en que ocurrió el terremoto y la intensidad de la sacudida. Mientras la vida se estaba desacelerando para la noche, la gente corría en busca de refugio mientras sus autos temblaban y las estanterías derramaban su contenido. Vemos lo que parece ser una madre e hija consolándose en la calle mientras tratan de entender lo que está sucediendo. Finalmente, una familia sale corriendo en ropa de dormir, quizás sin querer quedarse adentro en caso de que el techo se derrumbe. Afortunadamente, se cree que nadie resultó herido en estos clips, pero aún así demuestra la fuerza cruda e implacable que tuvo el terremoto. Según los CDC, el lugar más seguro durante un terremoto es un área abierta lejos de edificios, árboles, postes telefónicos y líneas de gas. De hecho, el lugar más peligroso es cerca de las paredes exteriores de un edificio.
exactamente donde esta familia decidió estar con sus hijos pequeños. En total, el costo económico de este evento se estima entre 2 y 3 mil millones de dólares estadounidenses, con hasta un 90% de la infraestructura destruida en algunos lugares. Se cree que el país todavía se está recuperando de este desastre hasta el día de hoy. Si te gustó este video y estás ansioso por más contenido similar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y dejarnos un like. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.